Buenas, bienvenidos al podcast A lo mío, bienvenidos a este tercer episodio en el que vamos a hablar de escritura. Y hablo de escritura en general porque quiero tocar como muchas ramas. Como sabéis, hace unos meses, en octubre, el 18 de octubre, publiqué mi primer libro y desde entonces pues hay mucha gente que me escribe por redes sociales para preguntarme tanto cómo es autopublicar, porque yo soy autopublicada con Amazon, tanto cómo he hecho los procesos de escritura, los procesos de corrección, como muchos pequeños detalles que me parecen muy interesantes y que yo tenía obviamente la misma duda cuando empecé a escribir. Hace nada, unos días, unas semanas, publiqué una historia de qué queríais que hablara primero, si de escritura o de organización diaria, y ganó de goleada escritura. Así que me encanta, la verdad es que me encantó que ganara esa ramita, y de organización pues hablaremos la semana que viene. Si me notáis la voz rara es que estoy como medio mala de la garganta, pero me apetecía mucho grabar este episodio y no quería alargar más la espera porque lo quería tener ya hecho. He dividido un poco el podcast, hoy vengo literalmente sin guión, sin nada, pero me he escrito las preguntas que me hicisteis a través de la cajita de Instagram y también me he apuntado pues unos recursos que yo he usado, que voy usando, y bueno, en función de esto va a ser el episodio. Espero que no se me olvide nada, si no ya sabéis que siempre contesto por redes sociales. También gracias a un chico que me escribió, que es un poco el que me dio esa idea de hacer esta temática para este podcast, porque es verdad que yo lo había pensado, pero lo había pensado como para mucho tiempo más allá, o sea, no pensaba hacerlo tan pronto, pero bueno, soy escritora y me encanta hablar de escritura, de cómo lo hago, y también me gusta mucho escuchar a mis escritores, a los que más me gustan, hablar de su profesión, así que me parecía un punto muy interesante para incorporar al podcast esta semana. Voy a empezar a través de las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Y una de ellas era cómo iniciar o cómo dar ese primer paso para empezar a escribir. Las he ordenado un poco las preguntas en función de pues el proceso de escritura y, como sabéis, hay que empezar siempre por algún sitio. Y he de decir, cómo respondes a esta pregunta. Es muy complicado, porque yo creo que escribir es algo que se puede trabajar, o como todo en esta vida se puede conseguir de alguna manera, pero también es algo que te tiene que venir de dentro. Yo escribo desde que soy muy chiquitita, desde el instituto, ya cogía cuadernos y los llenaba de historias, hacía como mis propias novelas. Además, cuando yo empecé a interesarme un poco más por esto, nació Wattpad, entonces yo veía como un sueño algún día como publicar en Wattpad. O sea, mi sueño era publicar en esa plataforma y ahora ya tengo como el libro físico y me parece algo maravilloso. Pero yo ya llenaba los cuadernos de historias o de personajes. Es que mi cabeza siempre ha sido súper aterradora y súper bonita en ese aspecto. Algún día buscaré esos cuadernos que tienen que estar en algún sitio en mi casa del pueblo, pero yo creo que es algo que te viene innato y que luego tú puedes construirlo y darle pues su forma, aprender y demás. Pero no puedes como objetivo de vida lo típico que se dice de escribir un libro y plantar un árbol. No, si no te gusta escribir, si no te gusta darle forma a las palabras, es algo muy complicado. Hay mucha gente que le gusta escribir, pero le gusta escribir para sí mismo. Es decir, todo el mundo, es muy normal que ahora todo el mundo tenga pues un cuaderno, un journal, como se llaman ahora, un diario de toda la vida, donde tú vas plasmando tus sueños y todo lo que va pasando por tu cabeza. Pero una cosa es eso y otra cosa es dar el primer paso y empezar a escribir un libro. Con esta pregunta, también había una afirmación que decía esta persona que tenía muchos borradores en Word y que tenía un lío tremendo. Vale, aquí hay que diferenciar esto, el saber lo que es el diario. Yo tengo pues un diario, un journal donde escribo pues todas las mierdas hablando mal que me pasan por la cabeza, y luego tengo mis Word donde tengo escritas mis ideas para novelas, poemarios, historias, etc. Es muy importante diferenciar esto. Si nos quedamos ya con la parte de los Word, donde es algo más profesional, por así decirlo, donde ahí yo ya no plasmo pensamientos, yo ahí plasmo ideas que quiero construir. En mi caso, esas ideas nacen a lo mejor de algo que he visto o algo que ha llamado mi atención o una idea en general. Un día, por ejemplo,
Tengo una novela apartada, guardada, algún día saldrá porque está escrita el 80%, que me nació un día que me había quedado sin batería en el teléfono, estaba volviendo a mi casa de haber visto a unas amigas y mi teléfono murió porque se me acabó la batería y me puse a mirar por la ventanilla del autobús y no sé muy bien cómo. De verdad, yo creo que es algo que no sé explicar, pero empezó a nacer una idea de una historia de un chico que se encuentra a una mujer, que esa mujer es sospechosa de una cosa, pero ese chico, pero es que le busca a él, pero ¿por qué le busca? O sea, ahí nació un mejunje de una historia que ahora mismo tiene como el 80% escrito más o menos. Lo dejé, volveré a ello, estoy segura, porque es una espinita que tengo ahí clavada, pero fue en ese momento en el que empezó esa historia. Yo cogí un cuaderno que llevaba en el bolso, porque siempre llevo un cuaderno en el bolso, y empecé a plasmar esa idea. La dejé reposar y unos meses después, cuando yo hice un curso de escritura creativa, empezamos a darle forma a esa historia. Y así nació pues esa primera como novela, entre comillas, que yo tengo escrita, y esa fue la primera. Pero bueno, entre unas cosas y otras no estaba en una etapa de mi vida en la que pudiera centrarme mucho en escribir, así que decidí como dejarla a un lado. Y además he de decir que era una historia complicada de escribir porque había muchos puntos de vista, había muchos matices que yo a lo mejor en ese momento no sabía escribir. Yo ahora, cuando la persona que empezó esa novela no es la misma que está ahora mismo terminando la novela actual, y lo noto y lo sé. Entonces yo un día decidí que esa historia de momento no iba a salir y empecé a darle forma a otra completamente diferente, de otra temática completamente diferente, que es la que estoy corrigiendo actualmente. Esta historia nació un poco igual. Mi cabeza iba paseando y dije, ¿qué quiero escribir yo de verdad? Porque sentía siempre la necesidad de, tengo que escribir lo que está escribiendo la persona que ahora mismo está en top ventas, en... No, aquí cada uno escribe lo que le gusta, lo que quiere, y si tú quieres escribir algo, a lo mejor puede ser igual a lo que escribo yo o puede ser totalmente diferente y es igual de válido. Me costó un montón entender eso y lo entendí el día que hubo un libro clave que se llama El síndrome de la chica con suerte. Siempre lo digo y siempre se lo digo a todo el mundo y lo vendo súper bien, porque ese es el libro que me demostró y me enseñó lo que a mí me gusta escribir. No tengo que escribir algo que en verdad no estoy sintiendo, y es en ese momento cuando encuentras el punto donde sabes lo que quieres escribir, cuando empiezas a escribir de verdad. Es decir, esta pregunta de cómo dar el primer paso es, primero, encuentra lo que a ti te gusta leer y lo que a ti te gusta escribir. Yo, por ejemplo, no leo fantasía, me gustaría en un futuro, pero no leo fantasía. Obviamente, yo no voy a escribir fantasía porque no sé hacerlo. Entonces, a mí me gusta leer el estilo de libros que estoy escribiendo. Eso es un consejo que me dio un amigo hace tiempo y es cierto, tienes que escribir lo que te gusta leer, porque es cuando de verdad va a ser real. Cuando descubres qué te gusta escribir, nace una idea. Puede ser un día en tu casa pensando, simplemente te pones a pensar qué me gusta escribir y qué historia me gustaría contar, qué me gustaría que la gente leyera o que la gente descubriera, y a partir de ahí sale la idea, ya sea pues como he dicho, o en tu casa sentado leyendo o mirando por una ventana como estoy haciendo yo ahora, o puede ser paseando y que veas cierta acción o cierta actitud por la calle que te dé una idea o una chispa. Hay una autora que escuché en un podcast hace tiempo que hablaba de que se había inspirado para una de sus novelas un día en un tren volviendo a casa. El tren hizo parada pues en una estación y desde esa estación se veía un balcón. Y ese balcón, no me acuerdo muy bien cómo lo explicaba porque lo escuché hace mucho tiempo, pero tenía como un cartel de se vende o algo así, y es algo que llamó su atención y dijo, ¿y si en ese balcón hubiera una persona y si esa persona tuviera la historia de no sé qué? Ala, ya está, ya tenía novela y ya tenía idea para empezar a escribir. Y yo creo que esa es la forma de empezar o cómo dar ese primer paso. Lo primero, a esta persona que me ha preguntado y que tiene muchos Word, ordénalos por carpetas. Yo soy la loca de las carpetas. Hablaremos ahora de los recursos que tengo para organizarme todo este mundo. Pero organízalo,
que va, por ejemplo, yo tengo carpetas, pues una es de poemas y de poemarios y el otro es de novela. Donde está la novela, pues hay diferentes carpetas dentro. Pues eso, organizar es lo primero. La semana que viene hablaremos de organización justamente para esto y a partir de ahí empieza a darle forma a esas ideas que tienes un mejunje, pues cada una te dará una historia diferente o a lo mejor la unión de todas esas ideas te da una historia que te mueres. Eso es el principio, bueno, y luego ya a partir de ahí, pues obviamente pues ya sacarás a los personajes, sacarás la historia, la trama, lo dividirás de X manera, etc., que eso hablaremos ahora. Otra de las preguntas que había es que si cuesta mucho escribir un libro. Esta pregunta me hizo gracia en el buen sentido, obviamente, porque al final sí, escribir un libro cuesta mucho, pero todo tiene su pero y su depende, y es si te gusta, no te va a costar. Es decir, si tu objetivo en la vida es plantar un árbol y escribir un libro, te va a costar un montón sentarte cada día o estructurarlo o corregirlo, porque yo creo que la peor parte de esto es la corrección, la que estoy viviendo yo ahora. Te va a costar un montón porque no es lo que quieres hacer, es como esa espinita de "Ay, tengo que escribir un libro". No. En cambio, si tu sueño, tu vocación es escribir, no te va a costar nada. A ver, no voy a decir que es un camino de rosas porque no lo es y también depende mucho de los libros, del libro que estés escribiendo o quieras escribir. No es igual escribir un fantasía donde tienes que ambientar, crear un mundo totalmente paralelo o crear una historia pues como no digo más sencilla, pero sí pues ambientada en una ciudad que puede ser tu propia ciudad, que ya partiendo de eso es bastante más fácil. Depende también del tiempo, todo eso lleva una serie de pues documentación, si lo estás haciendo pues en el tiempo presente, si lo estás haciendo en pasado y tienes que investigar una guerra. Por ejemplo, Taylor Jenkins Reid, a través del libro de Atmosphere, que va de dos astronautas y te va relatando cómo fue como la creación y la llegada del espacio y todo eso, pues ella alguna vez he visto en su Instagram la carpeta de documentación que tiene, es una barbaridad y además he leído en alguna entrevista que estudió muchísimo antes de ponerse a escribir porque quería que todo fuera verídico, quería que todo estuviera en el tiempo que tenía que estar y obviamente eso no va a ser igual el mismo trabajo de ese libro, a lo mejor el que estoy escribiendo yo, obviamente el mío no lleva ese estudio, esa forma de documentación. Entonces, bueno, pues al final cuesta escribir un libro, sí y no. Eso depende de ti, de las ganas que tengas de hacerlo. Si lo cojo, por ejemplo, en cómo me escribió la pregunta, ¿cuesta mucho escribir un libro? ¿Cuesta mucho? No. Si es lo que quieres, costar, cuesta, obviamente, porque todo en esta vida cuesta, pero merece la pena. A mí, por ejemplo, me merece muchísimo la pena. Esta mañana me he levantado a las 7, me he levantado un poco más tarde porque yo normalmente me levanto a las 5 bueno, a las 5:30 para leer antes de ponerme a escribir. Hoy como estoy mala me he levantado un poquito más tarde y me he sentado directamente a escribir y he estado 2 horas o 1 hora y 45, redondeando 2 horas sentada corrigiendo y se me han pasado como si hubiera sido 10 minutos, de verdad, que cuando yo he visto el reloj y me he dado cuenta de que ya eran las 9, de que me tenía que poner a desayunar y a preparar para irme al gimnasio y demás, ha sido como, ¿en qué momento han pasado 2 horas? ¿Por qué? Porque me gusta, hay días que no me pasa, hay días que pasan 10 minutos y es como, quiero terminar ya, quiero apagar el ordenador. Pero hoy no sé muy bien por qué, si es el momento de la historia en el que estoy, que puede ser, si es la forma a lo mejor en la que está escrita, porque, bueno, ya hablaré de esto, pero a mí me pasa que como al final no soy escritora profesional y acabo de empezar, mi escritura va evolucionando, entonces la forma en la que van escritos los primeros capítulos no son igual ni de broma a cómo está escrito, por ejemplo, el capítulo creo que hoy he corregido el 70, más o menos. Entonces vas viendo también esa evolución y a lo mejor también con ese sentido he tenido que corregir menos y vas como más fluida y estás más enganchada a la historia y se pasa el tiempo volando.
pero a mí eso al final no me cuesta. Hay días que obviamente no me apetece sentarme y es lo que toca, pues si quiero corregir la novela y dejarla terminada este año, pero al final cuando algo te gusta y te apasiona, de verdad que yo lo veo como un juego de niños, por así decirlo, pues como crear este podcast o como crear vídeos que estoy haciendo para YouTube. Al final me encanta. Soy una persona creativa y que ama hablar, obviamente. Amo editar porque también es parte de mi trabajo en la televisión, editar vídeos. Entonces lo veo todo como muy fácil y puedo estar horas metida en mi habitación trabajando, entre comillas, porque al final, uno, no es mi trabajo y dos, me gusta tanto que hay veces que no lo llamo así, pero cuando algo te gusta tanto lo disfrutas y es fácil. Hablando de pues, trabajo, edición o escribir un libro. Otra pregunta que estaba como repetida varias veces era en cómo lo estructuro, cómo le doy estructura al texto, etc. A ver, sé que en mi evolución como escritora, según vaya escribiendo más libros, vaya creando como más historias, esto va a cambiar un montón. Lo sé porque además yo soy una persona que me encanta investigar, cambiar mis formas de trabajo. Bueno, el mundo de la organización en mi casa ha dado mil vueltas hasta que he encontrado un método que me gusta y me funciona y va a ser el que tenga durante meses, pero hasta que he llegado, por ejemplo, aquí, me he organizado en mil formas diferentes y con la escritura sí que me va a pasar igual. Por ejemplo, con la primera novela que tengo a medias, me organicé y estructuré la historia de una forma que no es igual a la que estoy haciendo ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que también, aparte de que depende de ti y del momento en el que estés, también va a depender mucho de tu forma de escritura, de tu forma de ser y de tu forma de trabajo, ¿vale? Normalmente también voy a hablar en cosas que yo he estudiado de otros autores y que he escuchado. Por ejemplo, hace poco escuché, creo que era Elizabeth Benavent en una entrevista que dio, que ella es muy de inicio, nudo y desenlace, pues estructura la historia en tres partes y de ahí empieza a sacar todo el jugo. He de admitir que la historia de la novela la que estoy escribiendo ahora es también un poco así. Esto tiene un inicio, tiene en medio, pasan cosas, pasa algo. O sea, a mí me gustó en la historia que tengo ahora, voy a intentar no decir ni desvelar mucho de ella, que tuviera como un punto que todo se rompiera. O sea, que fuera como el crash de toda la historia. A partir de ahí, pues podría decirse que es el nudo. El nudo se alarga un poquito y luego llega el desenlace, que es cuando las cosas pues empiezan a solucionar. Esto también, pues por ejemplo, va a depender mucho, que es algo que me gusta mucho escuchar hablar a la gente de si eres un escritor brújula o un escritor mapa. Yo siempre soy de las que dice que esto suele ser casi siempre mitad y mitad. También por los escritores que he escuchado y he leído siempre dicen que tienen de las dos partes porque obviamente para escribir un libro necesitas tener un mapa, o sea, es decir, necesitas saber dónde empieza y dónde termina. Yo no me puedo sentar a escribir hoy y decir, vale, yo quiero escribir sobre, no sé, sobre un chico que se va de casa, a ver qué pasa. No, tú tienes que saber dónde ese chico va a terminar o cuál va a ser su historia, básicamente. No puedes ponerte a escribir y ya está. Necesitas un mapa de los pasos y luego ya se verá pues si te estructuras más o menos, si haces una escaleta, por ejemplo, de los capítulos. Eso es algo que yo sí hago. Yo siempre digo que soy una mezcla entre brújula y mapa. En el mapa, sobre todo, pues cuando empiezo la historia y cuando estructuro más o menos los capítulos. Esto lo hice tanto en la primera novela como en la que estoy corrigiendo ahora. Sobre todo en la primera porque la primera tenía como muchas... bueno, además era la primera. Tenía como muchos saltos, muchos personajes y demás. Pero bueno, en esta también lo he hecho. Voy estructurando los capítulos, perdón, en función pues de la historia y de los personajes también que vayan apareciendo. Esto me ayuda mucho a organizarme, de decir, vale, pues en el capítulo 3 aparece este personaje, así llevo yo como un orden de quién va apareciendo y quién no, porque a lo mejor si Raquel, me voy a inventar el nombre, aparecía en el capítulo 10, a lo mejor a mí me queda bien que aparezca en el 8, pero es que en verdad me viene mejor que aparezca en el 10. Así es como no empezar a liarla y no empezar a liarme yo con cosas que me gustaría que pasaran. Eso me pasa ahora con la corrección, de decir, ay, pues en este capítulo, me ha pasado esta mañana, en este capítulo sería genial que esta persona diga esto
o tenga esta acción o haga lo que, o yo que sé, cualquier cosa y es como no, céntrate solo en corregir porque si te pones a añadir acciones nuevas, la vas a liar porque a lo mejor te crees que no está, porque al final son 100 capítulos, te crees que no está y está dentro de 3 capítulos y ahora mismo no te estás acordando. Entonces es como seguir ese orden para no liarte y tener un poco una estructura. A partir de ahí, yo con esta novela me lo he estructurado en capítulos por el tema de las fechas. Yo cuando empecé a escribir la novela me hice una línea cronológica y en cada 4 cuadraditos pues yo ponía una línea y algo pasaba ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que yo a lo mejor en la historia que estoy escribiendo, es que no puedo contar más, necesitaba que ese boom que he dicho que iba a haber pasara, pues por ejemplo, a los 6 meses de que empezara la novela. Vale, pues yo ya empezaba a contar 6 meses y tenía una línea de tiempo de 6 meses. ¿Qué pasan en esos 6 meses antes de que todo se rompa? Pues yo ahí empecé a estructurar cosas y acciones y como cosas que quería que aparecieran y pasaran. A los 6 meses pasa esto. Vale, hasta que se empieza a solucionar cuántos meses quiero que pasen. Bueno, no quiero. Hay necesidad de que pasen para la siguiente acción o hasta que llega el desenlace o cosas así. Entonces, como yo iba mucho por tiempos, por la historia que es, me hice esa estructura en capítulos y sobre todo para tener los días. Yo lo que he hecho ha sido coger el calendario, creo que es el de 2024, y a partir de ahí pues ya sabía que a lo mejor el 15 de junio era un viernes. Vale, pues el viernes pasa esto, pues a lo mejor la semana siguiente o mis personajes tienen un ritual los domingos, pues yo ya sé que a lo mejor el 16 de julio es un viernes, pues el 18 de julio es un domingo, ¿sabes? Una forma como de estructurarte bien y de saber dónde estás en cada momento. A mí me gusta mucho tener el control de las cosas y no perderme, sobre todo en una historia que estoy escribiendo yo, no es igual que estar leyendo algo que ha escrito otra persona, obviamente, entonces yo me lo he estructurado de esa forma. Luego lo que pase dentro de los capítulos soy un poco más brújula, podemos decir que soy una mezcla, pero soy más mapa en este sentido y en esta novela. Luego ya dentro de lo que es la historia pues van pasando cosas que a lo mejor no tengo planificadas porque a lo mejor se me pueden ocurrir ese mismo día o se me ocurre, yo que sé, una idea de esto me ha pasado también mucho, se me ocurre una escena que quiero que pase, la escribo y es como, vale, la tengo ahí, a ver en qué parte de la historia la puedo yo enganchar. Y a lo mejor aparece en el capítulo 85 y estaba escribiendo cuando se me ocurrió el capítulo 20, pero yo la escena la tengo ahí. Entonces, bueno, pues eso al final vas un poco fluyendo. Y aquí entra lo de que haya varias formas de escritura en función de tu evolución. Yo cuando empiezo a escribir una novela me escribo la fecha en la que lo empecé y la fecha en la que lo termino. No sé, creo que no ha pasado un año desde que lo empecé hasta que la terminé, ha pasado mucho menos. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero imaginemos, empecé en enero, pues a lo mejor en octubre ya tenía la novela escrita entera, pero aún así, en todo ese tiempo, como yo voy estudiando y voy leyendo a otros autores y voy leyendo sobre todo libros de escritura, pues al final mis manías y mis formas de escribir han cambiado bastante y eso se va notando pues a lo largo de la historia y hay cosas pues que tengo que cambiar o estructuras que a lo mejor pensaba que funcionaban bien en verdad no funcionan tanto ahora o sobre todo por ejemplo yo tengo tarjetitas donde hablo de los personajes, pues cada tarjetita voy poniéndome detalles aunque parezcan los detalles más tontos, ayudan un montón porque me ha pasado a lo largo de la corrección que a lo mejor al principio del libro decía una cosa y a mitad del libro decía otra completamente diferente sobre ese mismo personaje. Es decir, al principio del libro a lo mejor ponía, sí, esta persona está en tercero de carrera y a mitad de la historia decía que estaba en cuarto y es como vamos a ver, está en tercero o en cuarto, que son cosas que a lo mejor luego leyendo no te das cuenta, pero hay gente que se va a dar cuenta, pero son esos pequeños detalles que luego marcan la diferencia y ves la calidad al escribir y al tenerlo todo como bastante estructurado
y a mí me da mucha paz tener esos pequeños detalles colocados y saber que si me pierdo en algún momento, en algún personaje, no me acuerdo de algún detalle, lo voy a tener todo ahí puesto. Y eso también es muy importante a la hora de empezar a dar ese primer paso, que es estructurar bien tus personajes. Es decir, tienes que conocerlos bien, tienes que saber qué les motiva, cuál es su historia, cuáles son sus miedos, tienes que humanizarlos. Yo cometí el error como de empezar a escribir demasiado rápido sin conocer a mis personajes del todo y cuando ya como 5 capítulos dije, vale, está bien, has empezado a escribir, te has quitado la espinita de empezar el primer capítulo, que es el más complicado, pero tienes que conocer a tu personaje principal. Si no sabes el miedo que tiene, si no sabes si sus padres están juntos o separados, parece que no, define mucho a una persona. Si no sabes en qué entorno se ha criado, si no sabes los miedos que tenía de pequeña, todas esas cosas definen muchísimo la personalidad de alguien y definen muchísimo, parece que no, pero cuando alguien va a leerte, porque cuando sabes qué hay detrás, pues ciertas actitudes, ciertos comentarios que ella va dejando a lo largo de la historia van a tener todos el mismo hilo conductor. Si en verdad no la conoces y un día te levantas enfadado y sin querer a ella la pones enfadada, la persona que va a estar leyendo no está leyendo a tu personaje, te está leyendo a ti y a lo que te ha pasado ese día. Sobre todo porque al final tú no eres tu personaje tiene vida propia. Entonces no puedes ponerle tus problemas a esa persona y si no tienes ese hilo conductor de ella actúa cuando está enfadada de X manera y es diferente a la tuya, se va a notar un montón de cuando se enfade en el capítulo 10 a cuando se enfade en el capítulo 20 porque no va a ser la misma persona. Entonces tienes que conocer bien a tus personajes y eso también forma parte de la estructura. Yo a partir del capítulo 5 definí muy bien quiénes eran mis personajes, cómo actuaban, cómo sentían, cómo se comportaban cuando estaban enfadados, por ejemplo. Y al final eso me ayudó mucho a ese hilo conductor y a conocerles y encariñarme de ellos de verdad. Vale, más preguntas. En esta también había como varias parecidas, cómo me organizo el trabajo. Y otra era de cómo haces para ver en qué parte como que estás trabajando. Vale, no sé muy bien si se refería como a cómo organizo mi día a día para escribir o cómo organizo mi forma de trabajo. Así que mi día a día para corregir, un consejo que me dieron hace mucho tiempo es cuando escribir se convierta como en tu objetivo de vida central, ahora mismo es mi objetivo de vida central acabar la novela, estructura tu día alrededor de la escritura. Es decir, yo lo primero que hago después de leer, obviamente, que eso es el tramo inicial en el que me estoy despertando, es escribir o corregir. ¿Por qué? Porque sé que puede caerse el mundo a mi alrededor, que yo ya he corregido mis 2 horas, que es el mínimo que me pongo al día de correcciones. Puede pasar cualquier cosa, puedo estar mala, porque, por ejemplo, me he levantado medianamente bien y según va pasando el día, obviamente, pues estoy más cansada, me duele la cabeza, te encuentras peores. Como puedo estar mala, pero yo ahora mismo, si me meto en la cama, sé que mis 2 horas de corrección ya las he hecho. O, por ejemplo, si tu mejor hora para escribir son las 3 de la tarde, porque justo acabas de comer, te sientas con tu café y demás, pues son las 3 de la tarde, no hace falta que sea lo primero que haces al despertar, sobre todo por trabajo y demás, pues obviamente son cosas pues, que no se pueden hacer. Si tu hora son las 3 de la tarde, es saber que a esa hora, pase lo que pase, tú vas a estar sentadito en tu silla corrigiendo o escribiendo. Es decir, estructúrate la agenda, tú por ejemplo, ir al gimnasio, ir a hacer la compra, ver a tus amigas en función de que a las 3 de la tarde vas a estar 1 hora o 2 horas corrigiendo. Eso a mí me ayuda un montón, sobre todo a tener pues algo claro que es mi objetivo en este momento. Si hablamos de organización del trabajo a nivel visual de lo que es la historia, he hecho como una recopilación de las herramientas, los recursos que yo uso para no perderme, para tener todo bastante claro, etc. Esto también ha ido cambiando bastante en función de la historia, de un poco de todo. El que recomiendo y que más recomienda la gente, sobre todo, yo he pasado por esta aplicación, pero ahora mismo no la uso. Se llama Notion, ¿vale? Que puede ser muy útil si sabes usarla y le pillas el truco. Es decir,
te permite tener como una visión completa de tu novela, pues que puedes crear fichas por personajes, galerías de imágenes, como por ejemplo la casa donde ocurre la historia, espacios específicos, partes de la ciudad donde justo se han encontrado los personajes, pues todo eso puedes hacer galerías dentro de esta aplicación. También pues puedes ir como estructurando la trama porque te permite escribirla bien, o sea, es como muy guay a nivel visual y es muy útil, pero hay que saber usarla para no liarse, hay que darle unas horas para que cale en ti y para saber todas las herramientas que tiene. Si ya la usas en tu día a día, porque yo esta aplicación la usaba mucho, pero al final lo dejé porque yo soy demasiado analógica y me gusta demasiado el papel. Sí es verdad que hubo un tiempo que la usaba mucho, entonces la usaba en mi día a día y la usaba en la novela, entonces iba aprendiendo un poco a la par de las dos. Luego, otro recurso, mi mejor amigo, el Drive de Google. Esto al final Notion me encanta y amo esa aplicación, pero yo lo del Google Drive soy muy fiel porque siempre me he organizado y he trabajado con él, entonces siempre ha sido como lo que yo más usaba en mi vida, por así decirlo. Y además, por ejemplo, en Google Drive tengo toda mi vida. Si algún día pierdo Drive, tengo un problema serio. Y una carpeta está destinada a la historia y a la novela, por así decirlo, no. La carpeta se llama como se llama la novela. También, por ejemplo, tengo otra carpeta pues para el libro del poemario, para cada parte de mí, pues ahí tenía otra carpeta con todo lo que hay dentro. Lo que yo tengo dentro de esta carpeta de mi historia, por ejemplo, es como puedes crear subcarpetas por personajes, pues ahí tengo a mis personajes y ahí pues a lo mejor puedes crear un Word con la historia de ese personaje y añadir fotos que me inspiraran a la imagen que yo había creado con ese personaje. Ahora hay mucha gente que lo hace con inteligencia artificial. Yo hubo un tiempo que lo hice. Esto, por ejemplo, lo hacía los días que no podía escribir porque mi cabeza no me lo permitía, pero quería hacer algo de la historia y fue encontrar a mis personajes por internet. Y ahora mismo yo tengo a dos actores que son mis personajes y que cuando necesito verles veo una foto de ese actor o de esa actriz y sé que son mis personajes. También en la carpeta de Google Drive tengo imágenes visuales de mi historia, pues por ejemplo la habitación de mi personaje yo la estructuraba de una manera, pero ¿qué pasa? Que era como cada vez que me sentaba a escribir era de una forma diferente. Y obviamente en el capítulo 5 no te voy a decir que es de una manera y luego va a ser de otra. Entonces lo que hice fue un plano, literalmente un plano en un cuaderno y en función de pues como las esquinas, por así decirlo, que tuviera, pues la zona del escritorio, la zona donde tenía los libros, la zona de X sitios, pues yo busqué en Pinterest, más tarde hablaremos de Pinterest, como imágenes de lo que yo me estaba imaginando, de lo que había en mi cabeza. También más cosas para tener esa carpeta de Drive, puede ser o un Excel o un Word normal para estructurar pues las partes, los capítulos, etc. Yo, por ejemplo, tengo un Word que dentro del Word hay como subpestañas. En una, pues parte uno y ahí están los capítulos de toda la parte uno. Parte 2 todos los capítulos de esa parte 2. Y ya por último, en Google Drive, pues otras ideas son, por ejemplo, cosas que yo tengo. Tengo un Word con la sinopsis, tengo otro con la idea, que es como el primer Word que hice de toda lo que es la novela. También tengo otro Word que es la novela en sí misma, que es la copia de seguridad que tengo, por si acaso se me estropea el ordenador, pues tenerlo en la nube. Otro con frases, conversaciones que quieras añadir y que no se te quieran olvidar, pues puedes hacer otro Word específico para esas cosas. O sea, lo bueno de Google Drive es que te permite tener como muchas dentro de una misma carpeta, muchas pestañas, muchos guiones, muchos Excel, muchas tablas, muchos PowerPoint si te apetece en función de pues cómo te organices y cómo trabajes. Es bastante versátil, ¿vale? Luego también yo he de admitir que todo lo que tengo en Drive lo tengo en el ordenador. Es decir, primero todas estas cosas las creé en mi ordenador portátil y luego las he ido subiendo al Google Drive para tener un duplicado por lo que pueda pasar, ¿vale? O por si alguna vez, por ejemplo, pues trabajo fuera de mi ordenador, pues aunque es raro que esto pase,
pues ya sé que tengo en mi Google Drive pues las ideas y todo lo necesario si me quiero poner a escribir. Y aunque todo esto empezó en mi ordenador, sí es verdad que ahora mismo si necesito cualquier cosa, en vez de acudir a lo que tengo en el ordenador, acudo a lo que tengo en Drive. Pero algo que es muy importante es que tengas un orden. Es decir, si estás escribiendo en el ordenador, escribe siempre en el ordenador y luego haces una copia de seguridad en Google Drive. No te sientes un lunes a escribir en el ordenador, el martes te metes en Drive, no hiciste la copia de seguridad el día anterior, entonces es como que no tienes actualizada la historia. O sea, que haya un orden y unas cosas claras de decir, vale, yo siempre trabajo en esta parte y luego lo subo. O trabajo siempre en Drive y sé que lo tengo siempre ahí. Esto entra en, por ejemplo, ¿qué prefieres? Si prefieres el Word de Google Drive o el del ordenador. Yo sinceramente prefiero el del ordenador, el de mi escritorio, porque no, como que no me termino de hacer al del Drive, no me gusta. Los atajos de teclado no son igual. Como llevo muchos años trabajando con el ordenador, pues ya se me hace como más complicado. Pero si te haces bien con este formato que es como más online, más en línea, pues va a ser mucho más fácil porque no vas a tener que estar subiendo cosas constantemente. Esto lo enlazo también con otro recurso y otro consejo, y es haz copias de seguridad de todo, porque nunca se sabe. Yo ahora mismo no tengo copia de seguridad de la novela, no sé qué actualización se me ha quedado en el Drive. Según acabe este podcast lo voy a subir por si acaso, pero tengo como varias. Es decir, puedes tener, por ejemplo, una en Google Drive, otra en tu ordenador, que es con la que trabajas, y otra en un pendrive, por ejemplo. Pues así ya sabes que si se te estropea el ordenador y el Drive no funciona o no te acuerdas de la contraseña o lo has borrado sin querer, sabes que tienes un pendrive con tu historia ahí metida y no has perdido ni una coma. Eso es un consejo que me dieron y que intento seguir siempre como al pie de la letra. Por ejemplo, yo creo que la última actualización en el pendrive, bueno, en el disco duro que yo tengo, es de antes de empezar la corrección. Pues a lo mejor esta tarde hago otra copia de seguridad y lo añado para que no se me pierda nada. Otro recurso que yo uso mucho es Pinterest. O sea, Pinterest para encontrar las vibes de tu historia es una maravilla. Es decir, en tu cabeza puede estar todo. Pueden estar los personajes, los lugares, las historias, pero hay veces que verlo directamente en una foto le da una autenticidad increíble y te mete de lleno en el lugar al que tú quieres transportar a tu lector, y no hay mejor forma de hacer una descripción de un lugar que a lo mejor estar viéndolo de verdad más allá de tu cabeza. Porque en tu cabeza puede ser perfecto y puede estar ahí, pero como no lo escribas o no lo tengas a mano, por ejemplo, la habitación de mi protagonista, yo a lo mejor un lunes la habitación era de una forma y el lunes siguiente es de otra forma y no me he dado cuenta, porque a lo mejor estoy en otra parte de la historia o no estoy centrada, lo que sea, y voy cambiando pequeños detalles que a la larga confunden un montón al lector y a ti. Todo hay que admitirlo. Entonces, o te haces una descripción y tienes siempre ahí a mano para saber esta es la habitación que yo quiero describir, o buscas una foto en Pinterest y sabes que siempre va a ser así, porque si la pared en Pinterest es morada, sabes que la habitación es morada y va a ser morada hoy lunes y va a ser morada el lunes que viene. Y también, además de ver, entre comillas, lo que es toda tu historia, también te ayuda mucho a inspirarte. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando no me apetece estudiar, esto lo he ido aprendiendo los últimos meses, pues a lo mejor veo escritorios súper bien colocados, una habitación súper bonita, y eso me anima a sentarme y a como a empezar a ver si consigo tenerlo. No es una cosa muy rara del cerebro, pero también funciona con las historias. Esa sensación de paz visual te dan ganas de ponerte a escribir, de ser como esa persona de esa imagen. Es lo que ahora todo el mundo hace de romantizar su vida, pues es lo mismo con la escritura. A lo mejor si tú ves a tu protagonista o ves su historia o ves su habitación, dices, venga, va, un poquito y continúo. Y así es como
parece que no, pero vas escribiendo poco a poco. Y ya por último, que la verdad es que se me ha hecho largo este episodio, pensaba que iba a ser más corto al venir sin guión, cambiando del lado tecnológico al más analógico, si te gusta escribir a mano como a mí, ten un cuaderno para desarrollar la historia, pero ten un cuaderno, una unidad, como se dice ahora. No tengas muchos porque entonces acabarás perdiendo o el cuaderno o acabarás perdiendo algún dato o te acabarás liando de todas las cosas que puedes tener y que ninguna coincida. Yo, por ejemplo, en un mismo cuaderno, en uno solo, tengo lo que es el planteamiento de la historia, la idea inicial que luego pasé al ordenador. Tengo la escaleta visual como línea de tiempo, tengo ese dibujito. Tengo luego más dibujos de, por ejemplo, cómo es la habitación o cómo es la oficina en la que trabaja mi protagonista, pues todo eso lo tengo dibujado en el mismo cuaderno. Tengo también la historia personal de mis personajes, esa introspección que te he dicho que tienes que hacer de ellos, pues yo la hice en el cuaderno y luego la pasé al ordenador y luego la pasé a Google Drive. Yo siempre he tenido ese proceso, lo hago primero a mano, lo escribo en el ordenador y luego lo subo a la nube porque me siento mejor al hacerlo a mano. No sé por qué, pero conecto más con lo que hay dentro de mí. Y luego también, por último, en este mismo cuaderno tengo preguntas que me iba haciendo a lo largo de la escritura y que luego iba respondiendo para entenderlo mejor. Ya fueran preguntas que debían de responderse dentro de la historia o a lo mejor preguntas que me hacía yo de un personaje y que respondía más tarde cuando acababa de escribir. Obviamente no voy a dejar de escribir ahora mismo porque no es fundamental, pero a lo mejor si lo es para el futuro, pues yo dejaba esa pregunta escrita en el cuaderno y más tarde, cuando tenía un hueco, cuando acababa de escribir, pues la respondía. Y todo eso está en lo que es el cuaderno de escritura, de planteamiento de la historia. Ahora tengo, por ejemplo, otro, pero es solo para la corrección. Es decir, yo en este cuaderno no escribo nada del planteamiento ni de los personajes ni de nada que tenga que ver con la historia. Solo estoy escribiendo correcciones, cosas que quiero añadir. Pues por ejemplo la playlist, pues las canciones que van saliendo a lo largo de la historia, pues las quiero añadir en un futuro, pues lo estoy escribiendo en este cuaderno, porque es el cuaderno que voy a ver las correcciones y voy a ver todo lo que quiero ir cambiando poco a poco. Importante, antes de acabar este episodio, es decirte que lleves un orden de todas las cosas que escribes en los cuadernos sueltos, con todo lo que tienes en tu ordenador, que todo encaje a la perfección, que si tienes un cuaderno de locuras como tengo yo, que es uno chiquitito donde voy apuntando frases o voy apuntando cosas, que luego te sientes, no todos los días, yo una vez a la semana me siento con ese cuaderno frente al ordenador y digo, vale, vamos a pasar todo lo que yo he escrito aquí y me abro los dos Word, tanto el del poemario como el de la novela. Y las frases que son de poemario las meto en su carpeta y las que son de novela en la suya. Pero llevo como un orden, porque cuando se me pasa y no lo hago, de verdad que es un completo caos. Porque no me aclaro en muchas cosas y al tenerlo todo tan dividido, tan bien colocado, con sus cuadernos bien puestos, con sus carpetas bien nombradas, que todo quede tan claro, me da muchísima paz y de verdad que ayuda mucho a la hora de la escritura. Y la conclusión que quiero que te lleves de este episodio, aparte de eso, de lleva un orden, por favor, es que escribir un libro cuesta mucho porque es un proceso largo. No escribes un libro en un mes. Yo ya llevo como un año, por ejemplo, voy a hacer ahora un año con la novela que estoy corrigiendo. Depende de la novela, pues será más tiempo o menos, pero es un proceso largo que requiere de disciplina, requiere de creatividad y de esfuerzo mental. No es un camino de rosas cuando lo quieres hacer bien y quieres llegar lejos, pero de verdad merece la pena el esfuerzo. Sobre todo si es algo que a ti te gusta. Me acabo de dar cuenta de que me falta hablar como de las revisiones que hago a la hora de corregir, pero he decidido que como este capítulo está quedando tan largo y mi voz en cualquier momento va a desaparecer porque he tenido que parar varias veces porque me daba la tos, he decidido que cuando acabe de corregir la novela voy a hacer ese capítulo de las revisiones de novelas, de poemarios y de cosas y de cómo lo he hecho yo en los dos casos, tanto en revisar poemas como en revisar una historia tan larga. Y así yo también es mi forma como de celebrar que he terminado un proceso
que es el de corrección, que es el que más me está costando ahora mismo a nivel mental, porque ya tengo la historia y es como ya quiero que esto salga, pero no puede salir. Muchas gracias a las personas que me mandaron preguntas, a la persona que me dio la idea para adelantar este capítulo, a todos los que me escribís siempre, a todos los que me mandáis mensajes porque me hacéis súper feliz. Si te ha quedado alguna pregunta, por favor, házmela tanto en los comentarios del episodio como por redes sociales porque me la dejaré apuntadita para cuando vuelva con el próximo episodio de escritura, de revisiones y demás. Incluso lo puedo ampliar y hablar de lo que es autopublicarse y responderé, haré ese inciso para responder las preguntas sobre este episodio. La pregunta que quiero que te lleves hoy es, para que te hagas a ti mismo o a ti misma, ¿cuál sería la historia que escribirías y contarías si pudieras sentarte y escribir una novela? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido sobre todo. Sabéis que siempre os leo a través de redes sociales, en los comentarios del podcast y estaré encantada de hacer 1000 capítulos sobre este tema porque hablar de escritura es algo que me apasiona. También saldrá pues otro vídeo dedicado a esto en YouTube y ya sabes, si te ha gustado puedes dejarme un comentario, valorar el podcast, estés en la plataforma que estés y suscribirte si no quieres perderte ningún capítulo. También puedes seguirme en redes sociales donde os iré dejando pues tips sobre escritura, cosas que yo puedo hacer y que a lo mejor os pueden servir. Y ya sea tanto de escritura como de todos los temas que vayamos tocando a lo largo de los capítulos. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente.